Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por esta bendición que nos concede, para estudiar un poco más la palabra, para aprender, para ir creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Así que vamos a orar. Eterno Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, dice la Escritura que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Señor, queremos expresar nuestra gratitud, Señor, porque nos permites la vida hasta ahora y nos concedes la bendición de congregarnos como pueblo de Dios en esta casa de oración, Señor, para estudiar la palabra de Dios, para crecer en el entendimiento de tu voluntad, para practicar las Escrituras, porque no son los que oyen la palabra, los salvos, sino los que la oyen y la practican. Señor, ayúdanos a ser practicantes de tu voluntad, para estar confiados y seguros de que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y que tenemos la certeza de vivir para siempre, porque caminamos en obediencia de la palabra. Gracias, Señor, por esta bendición de estudiar las Sagradas Escrituras. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bien, amados hermanos, creo que hacer algunas observaciones sobre la seriedad en la exposición de la palabra. No son profecías, no son reclamos, sino que es un consejo, que tenemos que tener mucha seriedad en la palabra, no irnos tanto por experiencias personales, sino que hacer una buena investigación textual y también dentro de su contexto y también dentro de su marco histórico, ¿verdad? Tenemos que estudiar la palabra, preparar bien los mensajes, ¿no? Yo creo que en ese sentido estamos fallando muchos predicadores, que nos vamos por anécdotas demasiadas y por experiencias personales y nos desviamos del sentido correcto textualmente. Vamos a tratar de estudiar la palabra para tener un mejor aprendizaje sobre la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, el tema que vamos a estudiar es la expiación limitada. La expiación limitada. Vamos a buscar dos textos. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 2. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 2. Veamos lo que dice la palabra. Dice el texto así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ahora vamos a leer Efesios capítulo 1, del 3 al 7. Vamos a leer Efesios capítulo 1, del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Como ustedes saben, amados hermanos, que en el desarrollo histórico de la iglesia, siempre
han habido doctrinas que han traído controversias en los pensadores teológicos, hermanos. Por ejemplo, la doctrina de la expiación limitada ha traído controversias en los diferentes teólogos. El problema es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Fue para todos los hombres o solo para los elegidos? Ese ha sido un punto de controversia entre los pensadores de la teología, que algunos creen que la expiación de Cristo es ilimitada para todos los hombres. Sin embargo, en base al estudio bíblico en varios textos, la expiación, que significa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, está limitada a todos aquellos que han sido llamados, elegidos por Dios para ser salvos. Vamos a reflexionar sobre este punto importante en cuanto a la expiación limitada. Sobre eso vamos a estudiar. Había que hacernos la pregunta: ¿qué significa la expiación de Cristo? La expiación puede ser definida como la obra de Dios a favor de los pecadores para reconciliarnos con Él. Esa es una definición. Hay otras, pero todas se enfocan a que la expiación es la obra del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios. La expiación hace referencia a la muerte de Cristo y el pago de nuestros pecados por medio de su sacrificio. Es bien interesante entender el costo de la salvación. La salvación es un regalo de Dios, que Dios lo ha dado a los que Él ha llamado. Y los que Él ha llamado no tienen mérito ninguno para ser salvos. Esta es la riqueza, como dice Pablo a la iglesia de Éfeso, la riqueza de su gracia. Nos llamó, no porque nosotros hubiésemos hecho obras dignas de merecer la salvación, porque al final de cuentas nadie es digno de ser salvo. Todos, si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor, estaríamos condenados a morir eternamente. Pero Dios, en su misericordia, tomó una decisión por su voluntad en la eternidad pasada de elegir a los que habían de creer en el nombre de Jesús, y por ellos derramó su sangre Cristo en la cruz del Calvario, por los elegidos por Dios. Pero vean ustedes qué interesante, amados hermanos, que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario tiene muchas bendiciones para nosotros. Y una de ellas es la transformación de la vida, porque cuando creemos en el nombre de Jesús, le permitimos al Espíritu Santo entrar a nuestras vidas y desarrollar el progreso, la obra progresiva, de la santificación. Veamos 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18. Vamos a ver ahí. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios capítulo 5, 2 Corintios 5, 17. Vamos a ver. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el texto de 2 Corintios. Vamos a ver. 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La transformación de nuestra vida proviene de Dios, según vemos en el texto. Este texto tiene relación con el nuevo nacimiento o la regeneración, que está relacionada con la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, porque es a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario que somos receptores del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a renovar nuestra mente y nuestro corazón para que seamos obedientes a la palabra. ¿A qué se refiere el texto cuando dice las cosas viejas pasaron? Mire qué interesante las cosas viejas que pasaron. El sistema de valores. Valor significa aquello que le damos mayor importancia. Antes le dábamos importancia a las cosas materiales en primer lugar en nuestra vida. Entonces, hemos cambiado nuestra forma de pensar, de sentir, de entender la vida. Eso es lo interesante de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y las bendiciones que trajo esa fe que tenemos en el Señor. El joven rico tenía un deseo de seguir a Jesús, pero cuando Cristo le dice que era necesario que él abandonara su forma de entender la vida, de que el dinero estaba en primer lugar en su vida, porque tenía muchas posesiones. Y Jesús le dice que vaya a vender todo lo que tiene, que lo dé a los pobres y después lo siga para ser su discípulo. Entonces, el joven rico se puso triste por este mensaje de Jesús y no quiso ser discípulo del Señor. También hay un cambio en las creencias. Por ejemplo, cuando no éramos cristianos, pensábamos que pasar debajo de una escalera se le podía morir la mamá. Así se decía antes. Sí, también pensábamos que sacar los muertos en una forma contraria a la tradición se iba a toda la familia. Estaba yo en el cementerio. Porque estaba yo en un cementerio y iban a poner el cadáver y un señor dijo, no lo pongan con los pies para allá, pónganlo con la cabeza para acá y los pies para acá, porque entonces varios familiares van a morir rápido. Y le digo al hombre, ¿quién dice eso? Ese es el problema, que cuando cuestionamos a la gente, ¿quién dice? No, es un decir que se ha dicho por tanto tiempo, pero ¿quién dice? No sé quién dice. Dice, pues, ese es el problema, de que las creencias, ¿verdad? Alguien la diseñó, alguien la inventó y la fue propagando, y esa creencia se hizo una verdad, a pesar de que no es cierto. La muerte de las personas no determina la salida que se haga de una postura no tradicional de sacar un muerto. Eso no es así, pero la gente cree eso. Por ejemplo, tienen que cambiar los planes de vida, el proyecto de hacer dinero. No estamos en contra de que la gente tenga ideas de progreso, pero el tener dinero no se debe constituir en el principio básico de la vida, sino como un medio de subsistencia. El principio básico de la vida está en Dios y sus leyes divinas, no en el propósito de mucha gente de hacer dinero. Las cosas nuevas, ahora el creyente tiene una percepción diferente de la vida. Antes teníamos pensamientos contrarios a lo que es la vida espiritual, solo pensamientos materiales. Ahora en Cristo nuestra forma de entender la vida tiene una nueva percepción.
somos caminantes hacia la vida eterna. ¿Cómo íbamos a pensar antes de creer que íbamos a ser así? Si le preguntamos a la gente, ¿usted qué piensa de la vida del más allá? Bueno, dice la gente, uno no sabe, ¿verdad? Sino que hasta allá se va a saber. No, en vidas tiene que saber hacia dónde vamos y tener la seguridad de la salvación a través de una vida de fe y de obediencia a la palabra de Dios. Entonces, piense bien cuando una persona tiene una percepción del amor al dinero. En cierta ocasión, ¿verdad?, llegó una persona a una iglesia y tomó la decisión de vivir para Cristo, de ser discípulo del Señor. Y entonces el predicador decía en su mensaje que las personas ahora, del dinero que obtienen, dan un aporte económico para la obra de Dios. Y ese hombre se puso a pensar de que él era un agricultor mayorista de algodón en los tiempos que se sembraba algodón aquí en zona de Oriente. Y se puso a hacer cuentas con la calculadora. Si me aplican el diezmo, ¿cuánto voy a dar al mes? Y les haría bastante por la ganancia que tenía. No, sale muy caro ser cristiano evangélico. Y se fue al mundo. Ya no quiso llegar a la iglesia. Él tenía una percepción en su vida de que tener dinero era la prioridad más importante. Ahora nosotros tenemos otra forma de entender. Por eso, a través de la fe en Cristo Jesús, permitimos al Espíritu Santo que entre en nuestras vidas y empiece a transformar nuestras creencias, nuestros valores, nuestra forma de entender la vida. Es a través del Espíritu Santo que nos va dando ese entendimiento. Lo importante de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es que Dios nos ha reconciliado con Él a través del sacrificio de Cristo Jesús. Esto es la doctrina de la expiación, que Dios, a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, nos ha reconciliado con Él. Fíjense que la doctrina de la expiación limitada, de la elección, que es parte también de la doctrina de la expiación, fue una doctrina que pasó por muchos años como en el olvido, pero fueron los teólogos reformadores del siglo XVI, como Calvino y Lutero, que empezaron a enseñar la importancia de ser elegido por Dios para la salvación. Por muchos años, la teología estuvo muy baja de calidad. Fue a través de la Reforma Protestante en el siglo XVI que comenzó una preocupación de los teólogos de la Reforma de hacer una buena interpretación bíblica de la doctrina de la salvación. Pero antes no se hacía un estudio muy serio de la teología. Pero fueron los reformadores que empezaron a enseñar la importancia de la exégesis y la aplicación de algunos principios correctos de interpretación bíblica. Entonces, fíjense que el sacrificio de Cristo lo hizo por todos los elegidos por Dios. Esta es una doctrina muy amplia que está en muchos textos. Y los textos en los cuales aparentemente contradice la predestinación han sido mal estudiados o mal aplicados por algunos pensadores que piensan que Dios es injusto al tomar una decisión
de salvar a algunos y reprobar a otros por su decisión. Pero fíjense que no es injusto, Dios, porque nadie merece la salvación. Ningún ser humano merece ser salvo. La decisión en la eternidad pasada la tomó Dios por su propia voluntad, por su gracia y misericordia, de elegir hombres y mujeres que habían de tener un corazón dispuesto para recibir de buena voluntad la salvación, que en ellos se manifestaría la elección o la predestinación en esa persona. Ya sabemos el pensamiento de algunas personas, ¿verdad? Como Jacobo Arminio, este pensador teológico pensaba que la salvación es voluntad humana, no tiene que ver nada la elección ni la predestinación, sino que es una decisión puramente humana el seguimiento a Cristo. Sin embargo, otros pensadores como Lutero y Calvino enseñaban que la decisión de seguir a Cristo es un regalo de Dios al corazón humano. Vean qué interesante es la gracia irresistible. Cuando Cristo estuvo presente en la tierra, vio a un hombre llamado Leví, que después se llamó Mateo, sentado en el banco de los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos generalmente eran hombres corruptos y casi todos vivían bien porque recogían dinero a favor del imperio de Roma, y hay veces cobraban más de la cuenta, ¿no? Y no le daban todo a Roma. Por eso llegaron a tener dinero. Y entonces, ¿qué pensaban los judíos de otro judío que trabajaba en eso? Le consideraban un gran pecador, ladrón. Así pensaban, era un ladrón, uno que ha traicionado la fe judaica. Así pensaban de los señores cobradores de impuestos. Pero cuando estaba Mateo sentado con un buen trabajo, Jesús solamente le dice: sígueme. Y sin que no resistió el llamado de Jesús, dejándolo todo, quizás le dijo a otro compañero: mire, sigan con el negocio porque yo me voy detrás de Jesús. Y no le dio pena ser seguidor de Jesús, tanto que convidó a Jesús para que llegara a su casa y diera un mensaje del reino, e invitó a otros colegas, otros cobradores de impuestos llegaron y escucharon la palabra de Dios. A él no le dio pena decirle a sus compañeros: soy seguidor de Jesús, soy discípulo de Jesús. Esa es la pura misericordia del Señor, porque no estaba haciendo obras o méritos para ser salvo, sino que fue una decisión de Dios. Eso es lo más importante. En Romanos 3:23, veamos lo que dice esto. Romanos 3:23. Vamos a ver qué dice. Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado contra Dios. Y entonces no merecemos estar en la presencia de Dios. Según vemos en el texto, nadie ha hecho un mérito para ser digno de ser salvo, siendo justificado gratuitamente. Justificado significa declarado justos.
es una obra legal de Dios, declararnos justos. Así nos ve Dios, a pesar de nuestros esfuerzos por caminar con Él y aquellas debilidades que siempre hay en nuestra vida. Dios nos ve como justos. Por eso dice: la oración del justo puede mucho, que significa la oración de un creyente fiel a Dios. Tiene mucho poder. Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención. Ya sabemos que la redención significa un rescate de un esclavo que va a ser vendido en una plaza. Qué interesante es que gratuitamente significa que no tenemos mérito ni uno, porque imagínense que no es lo mismo dar un regalo sin merecerlo que dar un regalo en gratificación por algo que se ha hecho. Dice alguien: bueno, vamos a darle $100 a la persona que entrega un maletín que tiene documentos jurídicos que solo le competen al licenciado tal. Él va a los $100 porque esa persona va a devolver el maletín. Está gratificándole por lo que ha hecho. La salvación de nosotros no es así. Es un regalo de Dios, en la cual no merecíamos, y nos ha rescatado del dominio que tenía el enemigo en nuestras vidas y del pecado que nos asediaba tremendamente. Entonces, la salvación tiene un costo para Dios: el sacrificio de Jesús. Y fíjense que el sacrificio de Jesús es que Dios descargó en Cristo el enojo por el pecado del mundo. Por eso Jesús se sintió en determinado momento como abandonado por Dios, porque había que pagar la justicia. Siempre había que pagar algo. No fue un costo de decir: a los que creen en este hombre llamado Jesús van a ser salvos. La justicia de Dios cayó sobre Jesús. Hay un costo altísimo que nosotros merecíamos estar ahí. Por eso se llama la muerte vicaria de Jesús. La palabra vicario significa un sustituto, uno que hace una obra por el otro. Eso significa vicario. Cristo murió en la cruz del Calvario, pagando por todos nuestros pecados. La ira de Dios, la justicia de Dios cayó sobre él. Dice el versículo 25: a quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación significa favorable, que la muerte de Cristo satisfizo la justicia de Dios. Acuérdense que el sumo sacerdote, especialmente en el día de expiación, derramaba sangre de un animalito en la cubierta del cofre que se llama propiciatorio, para satisfacer la justicia de Dios en el tiempo antes de Jesús, para apaciguar el enojo de Dios en el día de expiación. Aunque también los sacerdotes hacían sacrificios todos los días en un altar, pero había un día nacional de expiación por todos los pecados del pueblo.
Entonces, podemos ver dos cosas importantes en la expiación: el amor, que significa su gracia, su bondad, su misericordia, y la justicia. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, paga por nuestros pecados y muere como un malhechor por causa nuestra. Por eso es que vemos dos cosas interesantes: la gracia y la justicia en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice el texto que estamos leyendo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, por medio de la confianza que tenemos en Jesús, en su sacrificio, que significa su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estamos hablando de la gente que en la cual el sacrificio de Cristo no se había desarrollado el sacrificio de Cristo. Si él se había fijado en los pecados de la gente, en la desobediencia de las personas, no hubiese enviado a Jesús para salvar. Pero no había otro camino, porque si las obras son suficientes para salvarnos, ¿para qué vino Cristo? Si las obras era el camino de salvación, pero porque no había ninguna obra capaz de cubrir la justicia de Dios, fue necesario que Dios enviara a Jesús, que cumplió perfectamente la ley de Dios, para que en su justicia nosotros fuéramos declarados justos solamente por la fe en Cristo. Porque si la salvación fuera por obras, ¿para qué vino Jesús? Si Él vino porque ninguna obra, ni siquiera guardando la ley, aunque nadie ha cumplido la ley, solo Jesús, era suficiente para reconciliar al hombre con Dios. Dios nos reconcilió a través de Cristo. Esto es la expiación, hermano. En la cruz, Cristo expió nuestros pecados por medio de su sacrificio. Y este sacrificio lo hizo por todos y cada uno de los elegidos por Dios. Tenemos un montón de textos, ¿no? O varios textos que nos hablan de la elección de Dios hacia muchas personas sin que estas personas hayan hecho un mérito para merecer la salvación. Entonces, en el versículo 25 se ve un término legal o forense. Justificado significa declarado justos. Dios declara justos al pecador solo en base a los méritos de Cristo y su justicia perfecta. Ningún ser humano puede alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios, sino solamente a través de Jesús. A través de Jesús, Dios nos ve como justos y nos ha declarado santos, no por un decreto de los códigos antiguos de la religión, que declara justo o santo a un hombre por mérito de una vida piadosa, de testimonio que realizó milagros. Esos son los méritos para declarar santo a un hombre. Eso va en contra de la Biblia.
Porque el único medio para alcanzar ser justificados es a través de Jesús. No es a través de méritos humanos, de pasar por el proceso canónico, de ser declarado beato como un paso para santificarlo. Todas esas cosas son contrarias a la Biblia. La verdad hay que decirla tal como es. Y esto es lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento. No me considero un profeta, nada más soy un predicador. Pero los profetas hacían énfasis del cambio interno del corazón de los hebreos. No solamente del cambio externo. Yo sé que lo externo tiene valor, pero el valor mejor es la transformación interna que se traduce en una vida cristiana, una vida nueva, no nuevo de ropaje, ni por obras, porque hay personas que creen que la santidad está en lo externo, y lo externo puede significar una expresión de nuestra fe únicamente para testimonio a las personas, pero Dios ve el corazón, ve la práctica de aborrecer lo malo y practicar lo bueno, y no solamente la ropa. Y no estoy en contra de la decencia de la mujer y del varón para vestirse, estoy a favor de eso. Pero si alguien confía que por eso es santo, está equivocado. La santidad va más allá de la ropa. Entonces, hermano, ¿qué es propiciación sino apaciguamiento? Es algo favorable. Dios nos justifica gratuitamente, sin pago alguno, y lo hace por su amor. Dios no estaba obligado a salvarnos, sino que la condenación estaba sobre todos nosotros. Acuérdense que los ángeles, fíjense que es tanta la omnisciencia de Dios, que a los ángeles fieles le llaman los escogidos también, que significa que los ángeles que transgredieron su voluntad y se fueron tras Satanás, ya Dios sabía de antemano quiénes iban a ir, porque uno de sus textos a Timoteo le dice delante de sus ángeles escogidos. Es algo incomprensible los alcances de la sabiduría perfecta de Dios. Dios cumplió su justicia con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Los motivos para la expiación son su gracia, favor inmerecido, y su justicia, que significa el sufrimiento en la cruz del Calvario en el lugar nuestro. No fue fácil, como les digo, la redención. Tuvo un costo, como es el sacrificio de su Hijo único en la cruz del Calvario. Es un pago increíble. ¿Cómo es posible que alguien lo van a fusilar por ser un gran criminal? Y alguien diga, mire, voy a entregar a mi hijo que lo fusilen en lugar de él. Esto va más allá de la muerte. Y dirán, ¿cómo es posible? Esto no puede ser. Sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. La expiación limitada significa que Cristo murió en la cruz del Calvario por los creyentes elegidos por Él antes de la fundación del mundo. Yo sé que hay creyentes que no piensan así, en el sentido correcto del texto, porque hay muchos textos que hablan de la elección, de la predestinación
predestinación, llamados para ser salvos, porque no escogimos nosotros a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros. No fue una expiación universal para todos los hombres. Podemos concluir, hermanos hermanos, que Cristo entregó su vida por los elegidos de Dios para ser salvos. Veamos lo que dice Juan 17:2. Vamos a terminar ahí. Juan 17:2. Dice la palabra de Dios, hablando Jesús en su oración, como le ha dado potestad sobre toda carne. Cristo tiene poder sobre todo ser humano. Así quiere dar a entender el texto, potestad de poder. Carne es humana. Cristo tiene poder sobre todo ser humano. Y Dios le ha dado a Cristo la autoridad para dar vida eterna a todo lo que le dije. Lo que le dije significa los elegidos por Dios para ser salvos, que tendrán un corazón dócil para seguir a Jesús. Y podríamos poner varios ejemplos, como Lidia, vendedora de púrpura, que dice la palabra que Pablo llevó con otros misioneros a cierto lugar donde solía hacerse oración. Y empezó a predicar el evangelio. Y una mujer llamada Lidia, dice el texto, abrió su corazón para escuchar a Pablo. Dios abrió su corazón. ¿Y por qué no se las abrió todo? Solo a Lidia. Por lo menos el texto te dice. No dice, y Dios le abrió el corazón a todos los oyentes para seguir a Jesús. Solamente dice, y Dios abrió el corazón de Lidia. Y se bautizó ella y su familia. Vean ustedes el funcionario de una reina de Candace, cómo el Espíritu Santo y el ángel de Dios lo guían para hablarle a un hombre que va estudiando la palabra, porque ese hombre era elegido por Dios para ser salvo, porque hasta se bautizó en el camino. La expiación ilimitada es una mala doctrina, es una mala exégesis que se llama eisegesis. Y algunos argumentan que limita el evangelismo cuando pensamos en la predestinación. Fíjense, no lo limita, porque solo Dios sabe quiénes son los elegidos y nosotros no podemos saberlo antes de creer en Cristo, porque creemos que los elegidos perseveran en el camino de Dios y caminan conforme a la voluntad de Dios. Podemos identificar. Lo que no podemos identificar es cuando una gente no cree en Jesús y puede decir, esta persona no es elegida por Dios. Ese es el secreto no revelado por Dios, porque Dios tiene secretos que ha revelado a través de la palabra y tiene secretos que no son revelados por Dios. Solo Dios conoce quiénes son los elegidos para ser salvos. Y como solo Dios los conoce, nos ha enviado a predicarle a todas las personas. Y los que son de Dios oyen la voz de Dios. Ese es el principio bíblico. El que es de Dios oye la voz de Dios. Y vean qué interesante cuando una persona, ¿verdad?, es llamada por Dios, tiene un corazón sensible para Dios y responde al llamado de Dios. ¿Saben ustedes que hubo un rey que entrevistó a Pablo? Y Pablo le habló con plena seguridad y certeza, porque conocía las profecías del Antiguo Testamento. Yo sé que crees en los profetas, le dijo a los reyes. Sé que crees. Y este hombre dijo, por poco me persuades para ser cristiano.
casi me convences. Pero como este hombre, no sabemos el final de su vida. Pero cuando una persona es de Dios y oye un mensaje, oye la voz de Dios y responde al llamado del Señor. Por eso hago una pregunta. ¿Qué es la expiación, hermano? Vamos a explicarme, ¿qué es la expiación? Si yo le pregunto a mi hermana Marlene, ¿qué es la expiación? ¿Qué me responde usted? ¿Qué es la expiación? Expiación. ¿Sí? La obra de Cristo en la cruz del Calvario para reconciliar. Mire qué bien. Se puede emplear, ¿verdad? Se pueden decir otras formas. Sí. Específicamente el versículo 9, 10 y 11, 700 años antes que Jesucristo viniese a esta tierra, ya se había profetizado acerca de la expiación, lo cual significa el sacrificio, literalmente, sí. Sacrificio, expiación y sacrificio de Jesucristo. Oiga lo que dijo Isaías en el capítulo 53, hablando de Cristo Jesús, ¿verdad? Y el 9, que habla todo de Cristo Jesús, y se dispuso como su impío su sepultura, mas como ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, hablando de Cristo, ni hubo engaño en su boca. Oiga qué cosa 10, que habla de la expiación, apropiadamente. Con todo esto, Jehová, el Dios Padre, quiso quebrantarlo, sujetándole a qué? A padecimiento, y luego dice, cuando haya puesto su vida en qué? ¿Verdad que vemos que la palabra expiación es bíblica? Sí. Realmente encontramos aquí esta palabra. En expiación, ¿por qué razón? Por el pecado. O sea, el sacrificio por el pecado. Él verdaderamente fue el sacrificio perfecto de una vez y para siempre, dice la propia Dios también. Su vida en expiación por el pecado, por el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová, oiga, será en su mano prosperada. Ahora, hablando de la expiación limitada, nótese cómo el versículo 11 hace referencia implícita a la expiación limitada. Dice acerca de Jesús, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo Jesús, ¿por qué? Por su conocimiento justificará mi siervo justo. ¿A cuántos? Muchos. A muchos. No es a todos, sino que a muchos. Oiga, mi siervo justo, a muchos. Habla de expiación limitada, de ahí limitada, a muchos. Entonces nosotros vamos a encontrar, cuando hacemos una introspección acerca de la Biblia y un buen uso del ejercicio gnóstico, que verdaderamente nos pueda dar un razonamiento mucho más amplio, vamos a llegar a la conclusión de que verdaderamente ya estaba profetizado 700 años antes que Cristo viniera acerca del sacrificio que Cristo iba a hacer por aquellos que el Padre había predeterminado en la eternidad pasada a que fuesen salvos en Cristo Jesús, hablando acerca de la expiación. Exacto. Fíjense que hay teólogos que no creen en esta doctrina, a pesar de que hay una gran variedad de textos que hablan explícitamente de los elegidos por Dios para ser santos, llamados elegidos. Si usamos la palabra también seleccionado para ser santo. Y algunos cuestionan de que Dios no puede ser malo, no puede ser tan malo que solo decida salvar a algunos y a otros rechazarlos para condenación. Algunos piensan que sería un Dios malo. Si creemos en la predestinación, sería un Dios malo, porque a unos los elige para ser salvos y a otros no. Pero esa fue la decisión soberana de Dios en su proyecto salvífico a
Fue su decisión. ¿Y cómo podemos nosotros cuestionar la decisión soberana de Dios de salvar a los que Él llama y rechazar a otros? Porque los elegidos por Dios van a responder al llamado de Jesús. Y algo que se tiene que también dar como ejemplo es que aquellos que hemos sido salvos por gracia, y los que se van a la condenación no reciben en ningún momento injusticia de Dios. Lo que han recibido de Dios es justicia. Los salvos han recibido gracia, los que no recibieron justicia, pero nadie recibió justicia, hasta no tener hecho maldad con ninguno. A uno dio gracia, que una gracia especial, salvación, y a otra justicia. Correcto, entonces podemos concluir, ¿verdad?, que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que tiene relación con la palabra expiación, ha sido a favor de los elegidos, predestinados y llamados por Dios para la salvación. Ahora bien, no es injusto, ¿no? Porque fíjense que hay gente que no desconozco yo las razones por qué aborrecen a Dios. Hay gente que aborrece a Dios. Desconozco las razones internas del corazón humano para no reconocer el sacrificio de Cristo y caminar por Dios. No lo puedo definir. Pero hay personas que nacen con un rechazo para la existencia de Dios. Como un amigo mío, desde que estaba pequeño, aborrecía a Dios. Aborrecía. Y creció, llegó a ser adulto, y yo platicaba de la salvación con él, y se burlaba de Dios. No, yo no creo en Dios. Eso no existe. Esa es una idea que tiene el hombre, pero eso no existe. Y así murió, porque él era alcohólico anónimo y pasó muchos años en ese grupo y se volvió más ateo con los años y rápido se murió. Volvió a caer en la práctica del vicio y su organismo no resistió la recaída y se murió. Pero él aborrecía a Dios. Siempre que platicaba yo con él hablaba mal de Dios. Pero miren, cuando una persona ha sido llamada por Dios, tiene un corazón dócil para Dios, sensible, y escucha la voz de Dios y sigue a Jesús, porque es un elegido por Dios. Oremos. Padre, gracias porque nos permites estudiar las Escrituras que nos hablan de que tú en tu proyecto salvífico elegiste a muchos, no a todos, para conocer el plan de redención que significa la expiación, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea que ha sido llamado por Dios pueda tener la vida eterna y pueda estar en tu reino. Gracias te damos, Señor, porque la salvación es un regalo de Dios por la fe, no por méritos humanos ni por obras, sino por la decisión soberana de la bondad, compasión y misericordia para nosotros. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.